México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Cuarta parte. Miguel de la Madrid, 1982-1988. Crisis neoliberal y el inicio del salinato. Sección 18. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Nota postelectoral. Consumatum est el fraude, aunque la oposición prosigue su lucha. Hoy, como hace 6 años, Andrés Manuel López Obrador se ve impedido de llegar a la presidencia porque el establishment neoliberal de afuera y de adentro no lo quiere. Y no lo quiere porque no es uno de los suyos, como sí lo es Enrique Peña Nieto. Ante la debacle panista, después de 2 sexenios de oprobio, la concerta sesión procede garantizando que bajo la pseudodemocracia imperante, el sistema neoliberal siga vigente. El nuevo PRI recupera la conducción del gobierno federal para seguir aplicando la misma política económica que se gestó desde el salinato, por lo que seguirá impulsando los cambios estructurales, es decir, privatizando disimuladamente el petróleo y la energía eléctrica, aún más. Y conste que los indicadores de la problemática nacional aparecen por doquier pidiendo a gritos el cambio. El mismo día, días antes de que las elecciones, se refería a la venta de la cervecería Modelo a un consorcio belga-estadounidense, mientras se daba cuenta de los estragos que causan las mineras extranjeras y nacionales en prácticamente todo el territorio nacional, así como de las continuas alzas a la gasolina y el incremento, como en ningún otro lugar de Latinoamérica, del precio de los alimentos. Todos ellos indicadores contundentes del hoyo en el que está metido el México neoliberal. Y no olvidar que quienes lo han metido en él son los mismos que retornan al gobierno. Un breve muestrario de la aguda problemática en la que se encuentra la economía nacional, pero espanta la inconsciencia de la mayoría de los habitantes del país, algo así como el 80% de los mexicanos de todas las clases sociales, lo que resulta comprensible por parte de la burguesía beneficiada con el modelo de concentración de la riqueza neoliberal, pero la pasividad de las mayorías desarticuladas es producto de su nulidad política y del triunfo de la enajenación mediática. Educación, toma de conciencia de clase para sí, sigue siendo la fórmula después de tantos años para que los agentes revolucionarios y hacedores de la riqueza capitalista se rebelen y revolucionen construyendo la democracia auténtica de abajo hacia arriba. No es que se perdiera una oportunidad de cambio. El problema es que este no es posible con las elecciones copadas por un Estado dominado por la oligarquía asentada en el bipartidismo. Compruébese que solo con un movimiento antisistémico de carácter popular y a nivel nacional se puede revertir este dominio oligárquico antes de que la debacle conduzca a una situación desesperada. Un estallido espontáneo violento, nunca preferible o por sí solo suficiente para conseguir el cambio auténtico, si no va acompañado por la conciencia revolucionaria. La democracia electorera que priva en México es una trampa en la que caen algunos movimientos sociales que originalmente intentan el cambio, pues al integrarse a la institucionalidad son anulados y conducidos a un proceso de desgaste. Una vez más queda demostrado que la contienda electoral, tal y como acontece bajo la sobredeterminación del Estado, ahora como Estado a favor del bipartidismo, anula toda posibilidad de una auténtica contienda democrática en la que un pueblo consciente manifieste su preferencia por el candidato que convenga a los intereses de la mayoría, y no como ocurre al que representa los intereses de la oligarquía. La derrota de López Obrador se explica más allá de las trácalas y las trifulcas de ocasión implícitas en la trampa electorera, por el hecho de que en el juego partidista ningún candidato que se salga del círculo de la mafia tiene opción de triunfo, dado que los partidos de oposición son impotentes para generar un cambio al no estar respaldados por movimientos populares. Son eso, partidos disgregados de las masas, no las representan ni las conducen. Esta nueva elección, este nuevo fracaso,
vuelve a demostrar que la trampa del sistema electoral bajo control del Estado para mantener el status quo no se vence siguiéndole el juego al sistema, peor aún, dejando en sus manos el control del proceso electoral. La alternativa se comenzaría a realizar con un movimiento de protesta permanente, desobediencia civil, organización de las bases, conjunción de las agrupaciones sociales actualmente en brega, involucrando a los estudiantes del 132, unidos en una coalición nacional, junto con los pocos sindicatos combativos, como los del SEM y otros disconformes, como los empleados de Mexicana de Aviación, que han sido golpeados por el régimen calderonista. Inclúyanse los agraviados del movimiento Paz con Justicia y Dignidad, las agrupaciones campesinas afectadas con la apertura del mercado de granos y con la ley Monsanto, la agrupación de los pueblos indígenas, con el surgimiento del movimiento neozapatista acorralado por el mal gobierno de Felipillo. Solo una auténtica coalición de luchadores antisistémicos existentes en diversas trincheras, pero desunidos hasta la fecha, podría conmover a tan sólido status quo, dado que en esta pseudodemocracia electorera un cambio por el pronunciamiento del pueblo en las urnas no se hace posible, elección tras elección. Democracia es el gobierno del pueblo, de un pueblo unido y consciente, y no de uno disgregado y denigrado por las taras que engendra la dominación burguesa en el lumpen proletario. Así se explica la compra del voto masiva como nuevo recurso para concretar el fraude, aprovechándose de la necesidad de los empobrecidos, de las principales víctimas del sistema, las que sumidas en la ignorancia y la desesperación, a falta de combatividad política, son presa fácil de los hacedores del fraude. Por una despensa que cubre las necesidades de una semana, le entregan el poder por un sexenio a quienes los empobrecen permanentemente. Antes de que la producción robótica se generalice, las huelgas generales siguen siendo el arma de lucha principal de la clase obrera. Pero si los obreros son otra clase de robots y el ejército de reserva industrial es Esquirol en potencia, no habrá movimiento que cimbre al sistema capitalista en sus bases, por lo que urge el resurgimiento de la clase obrera combativa para detener la hegemonía del capital, una tarea del deber ser revolucionario pendiente, pero que no deja de ser posible en circunstancias que habrán de presentarse en el próximo futuro en el mundo entero. Posibilidades 1000, pero el dominio neoliberal de la burguesía propietaria proseguirá un sexenio más, lo que es igual a la prosecución de 6 sexenios de neoliberalismo desgastando al país. En lo que es importante, pues, que las movilizaciones no restrinjan a impedir la imposición del títere, sino que el movimiento de oposición se mantenga y crezca ante el advenimiento del maximato, pues el país queda en manos de los originales tecnócratas neoliberales que vienen a redondear la obra, implicando la debacle de la economía. En México, como en el mundo, se vive una etapa de arrastre por la vorágine del capitalismo desenfrenado, la que al parecer ha de prolongarse durante el resto de la década, generando situaciones calamitosas, de las cuales se propiciará el auténtico momento crítico en el que hace crisis la situación problemática, de cuyo desenlace la correlación de fuerzas resultante dependerá el futuro de la humanidad.